este, entrando de la computadora para poder proyectar. Y ya está. Versión, ok. Bueno, para empezar, chicos, aclararles un pequeño detalle, que es de que de por sí el tema de histología del sistema urinario es un tema bastante, bastante extenso, ¿sí? Entonces, la ponencia de hoy va a centrarse esencialmente en lo que es la histología del riñón. Obviamente, el sistema urinario no solo es riñón, también son uréteres y también es vejiga, ¿no? Y uretra. Pero realmente cuando ustedes revisen sus libros de histología, el 95% del capítulo de urinario sí es el riñón, ¿no? Y es importante que podamos conocer su estructura y sus funciones, ¿no? La histofisiología. Después, lo que es uréteres, ¿no? Y eso es un poquito más secundario, ¿no? Al final solamente son el sistema de conducción, ¿no? De la orina después de haberse producido. Perdón, se había apagado el micro. Se cortó, creo, ¿no? Hola, hola. Ya, perdón, perdón, chicos, se había apagado. Les decía que entonces, esencialmente el tema de hoy es la histología del riñón. Sí, 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 todavía no, ahorita estoy por compartir. Ya. Ok, compartimos acá. Lo que pasa es que había estado del teléfono y ahora ya estoy de la computadora. Ahora ya puedo compartir. Ok. ¿Me confirman si se ve todo normal? Si se ve la pantalla, ¿no? Perfecto. Ok. Sistema urinario. Ya, chicos, vamos a comenzar. Este. Luego bueno, ustedes ya tienen estas diapos a modo de repaso. Así que voy a tratar de ir a lo esencial de cada parte, ¿ya? Ok, primero, estructura del riñón. ¿Cómo está conformado el riñón? El riñón va a estar conformado por una corteza y una médula, ¿correcto? Ya. Entonces, esta corteza va a ser la parte externa del riñón y la parte medular va a ser la parte interna, ¿correcto? Como podemos apreciar en este lado de acá, vamos a tener los distintos, bueno, el sistema sanguíneo, ¿no? El sistema arterial y venoso, ¿no? Que van a irrigar y drenar la sangre del riñón. Y que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que van a irrigar todas estas estructuras, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la función en este caso, del riñón? Tiene muchas funciones, ya lo vamos a ver, pero la principal función es producir el filtrado glomerular, ¿correcto? Entonces, su principal función es producir la orina, las palabras, ¿ya? Entonces, como podemos apreciar acá en este lado, en la parte derecha de la imagen, ¿no? Vamos a tener la cápsula del riñón, que es la estructura fibrosa que recubre el riñón. Recordemos, esto es una estructura de tejido conectivo, ¿no? Y luego el parénquima renal. El parénquima, acuérdense, de un órgano. Cuando hablamos parénquima, estamos hablando de la parte funcional de ese órgano, ¿no? Y en este parénquima vamos a tener la médula o pirámide renal, también conocida como pirámide renal, y la corteza renal que va a estar por acá, ¿correcto? Ya. ¿Qué vamos a tener en la corteza renal? En la corteza renal lo que nosotros vamos a tener son las nefronas. ¿Y qué son las nefronas? Son la unidad estructural y funcional del riñón. Mientras que en la médula lo que vamos a tener es básicamente todo el ¿cómo se llama esto? Los túbulos colectores, ¿no? O sea, todo lo que es el sistema tubular, ¿sí? Que va a terminar derivando en los cálices y finalmente formando lo que viene a ser los uréteres, ¿no? En la pelvis renal. Entonces, la pelvis renal va a recolectar todo el contenido que sale de todo este sistema, de todo este sistema renal, ¿no? Para poder drenarlo a través del uréter, ¿correcto? Entonces, bueno, ya tenemos la pirámide que les había mencionado, la cápsula, ¿no? La corteza, ¿no? Y luego tenemos lo que viene a ser la arteria renal y la vena renal, ¿no? La arteria renal que va a formar a su vez a las distintas ramas que van a terminar formando
estas arterias asiformes, que las arterias asiformes son las que van a rodear la pirámide, como vamos a ver después, ¿no? Que son justamente las arterias que provienen de las arterias interlobulillares, ¿no? Entonces, primero vamos a tener la arteria renal, luego las arterias interlobulillares y luego finalmente las arterias asiformes, ¿no? Ya luego vamos a ver esto con más detalle. Correcto. ¿Cuáles son las funciones del riñón? Yo les había mencionado que su principal función va a ser lo que viene a ser la producción de, ¿qué cosa? Del filtrado glomerular. Del riñón en general es la producción de la orina, ¿no? Pero recordemos que el riñón, o sea, el corpúsculo, lo que produce en primera instancia es el filtrado, por eso menciono el filtrado, ¿no? Porque al final este filtrado, luego de todo el proceso a través de toda la estructura renal, va a terminar convirtiéndose en lo que viene a ser la orina, ¿no? Entonces, le podemos decir así, es la producción de la orina, ¿no? Su función principal. Entonces, ¿qué tenemos? Va a mantener la homeostasis corporal. ¿Por qué? Porque el riñón va a eliminar líquidos, va a eliminar agua y electrolitos. Entonces, si el cuerpo tiene un exceso de agua, el riñón lo va a eliminar. Y si al cuerpo le falta agua, el riñón va a retener ese líquido, ¿correcto? ¿Qué otra cosa va a formar parte de esta homeostasis corporal? Eliminar los desechos metabólicos, ¿no? El riñón va a eliminar todos los desechos del metabolismo. Perfecto. ¿Qué más vamos a tener? Va a regular el equilibrio ácido-base, ¿no? ¿Por qué? Porque el riñón va a regular la cantidad de bicarbonato que hay en el cuerpo y la cantidad de ácido, ¿correcto? Entonces, el bicarbonato lo regula tamponando justamente con el bicarbonato y la base lo regula emitiendo protones, ¿no? Recordemos que el ion bicarbonato es base y el protón es el ácido, ¿no? Sino que acá se refiere a cómo lo va a regular, ¿no? Entonces, el equilibrio ácido-base se regula justamente con la excreción de bicarbonato y de protones, ¿no? Si el cuerpo está ácido, por ejemplo, estamos en una persona que está con una insuficiencia respiratoria, por lo tanto, no está pudiendo oxigenarse. ¿Qué va a pasar con su sangre? Se va a acidificar porque no puede botar el CO2. Entonces vamos a tener una acidosis respiratoria, ¿no? Ya estoy metiendo un poquito acá de fisio, ¿no? Y entonces, en ese caso, ¿qué hace el riñón? Compensa. Si tengo ácida la sangre y yo necesito desacidificar, o sea, volverla básica, volverla alcalina, necesito alcalinizar, ¿qué tengo que hacer con el bicarbonato? ¿Lo tengo que eliminar o lo tengo que guardar? Lo tengo que guardar, sí o no, porque el bicarbonato es una base. Entonces guardo bicarbonato y expulso, ¿qué cosa? Iones hidrógeno, iones, protones, no hidrogeniones, que son ácidos, y acidifico la orina, acidificándola y de esta manera compensando esa acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, bueno, acá ya le hemos metido un poquito de fisio, pero lo importante es que sepan que regula el equilibrio ácido-base, ¿correcto? También participa en la homeostasis de los líquidos corporales, ¿no? Líquidos corporales ácidos, como mencionaba, son iones hidrógeno, líquidos corporales alcalinos, iones bicarbonato. Regula y mantiene la volemia, el volumen del líquido extracelular. ¿Por qué? Porque una cosa es que regule el equilibrio ácido-base, que regule qué tanta ácido, qué tanta base, o sea, el pH de la sangre. Y otra cosa es que regule la volemia, o sea, cuánta agua tiene la sangre. No es lo mismo, ¿sí? Porque al final el agua lo que va a hacer es diluir eso, pero al final la cantidad de ácido no va a depender directamente del volumen del agua. Son cosas diferentes, entonces tenemos que diferenciar. Entonces, va a regular la volemia. Entonces, ante una falta de agua, el riñón va a retener líquido. Y ante un exceso de agua, el riñón va a ¿qué cosa? A eliminar más agua y vamos a tener una mayor diuresis, ¿no? Una orina más diluida, ¿no? Ya, listo. Entonces, así es como participa en la homeostasis corporal, ¿correcto? Ya. Ahora, la irrigación también es importante. ¿Por qué? Porque el riñón va a ocupar el 25% del gasto cardíaco. Recordemos que las arterias renales son ramas de la aorta, directamente, ¿no? De la aorta abdominal. Por lo tanto, la gran parte del gasto cardíaco, como vemos, el 25% del volumen de la sangre que eyecta el corazón, termina en el riñón de forma directa. Por eso es que una laceración en el riñón, un traumatismo en el riñón es una lesión bastante severa, ¿no? Porque al final, si el riñón explota, lo que va a pasar es justamente que va a haber una hemorragia, ¿no? Una hemorragia bastante considerable. Correcto. Ahora, la parte endocrina. ¿Qué otra función del riñón tenemos? Síntesis de eritropoyetina.
¿correcto? Entonces el riñón va a sintetizar eritropoyetina. ¿Y cuál es su función? ¿Cuál es la función de la eritropoyetina? La formación de eritrocitos. Entonces el riñón va a regular la cantidad de eritrocitos que hay en el cuerpo. Ante una pérdida de sangre o ante una anemia, donde hay un bajo recuento de eritrocitos, ¿qué va a hacer el riñón? Va a empezar a producir eritropoyetina. Entonces, al producir eritropoyetina, va a aumentar los niveles de eritrocitos en sangre. Obviamente esto no es un efecto inmediato, no es que yo aumento la eritropoyetina y automáticamente, por arte de magia, subir mi hemoglobina de 5 a 14, ¿no? No funciona así tampoco. Sin embargo, importante porque ante el bajo nivel de oxígeno en sangre, el riñón reacciona sintetizando eritropoyetina, correcto. Entonces, esta es sintetizada ¿por quién? Por las células endoteliales, por las células de los capilares peritubulares en la corteza. Entonces, la eritropoyetina es sintetizada ¿por quién? Por células epiteliales, específicamente las endoteliales en la corteza, en los capilares peritubulares, ¿no? O sea, vamos a regresar a esta imagen para entender, ¿no? Alrededor de los túbulos, de estos túbulos de acá, vamos a tener, ¿qué cosa? Capilares, o sea, vasos sanguíneos muy pequeños. Y en esos vasos sanguíneos, obviamente, tienen endotelio. Ese endotelio va a ser el que va a medir la concentración de oxígeno en sangre y van a reaccionar produciendo eritropoyetina. Los capilares peritubulares de la corteza, no de la médula. Entonces, toda la eritropoyetina se va a producir acá, ¿correcto? Entonces, esto nos va a permitir una adaptación a largo plazo. Obviamente, esto no es inmediato, ¿ok? ¿Y dónde va a actuar la eritropoyetina? En la médula ósea. Entonces, primera función endocrina, la producción de eritropoyetina. ¿Qué más tenemos? Síntesis de renina, fundamental ¿para qué? Para el control de la presión arterial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la renina es la enzima que va a escindir al angiotensinógeno, ¿no? Y producir la liberación de la angiotensina 1. ¿Para qué? Para tener lo que conocemos como el eje renina-angiotensina-aldosterona. Acuérdense, ¿no? Y la aldosterona finalmente va a ser la que va a terminar regulando la presión, ¿no? ¿Y cómo esto regula la presión a través de la volemia? Pues, a través de la volemia, chicos, aumentando la cantidad de líquido, en este caso, pues va a aumentar la presión arterial, ¿no? Entonces, en general, lo que va a hacer es favorecer el control de la presión, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo siente una hipotensión, va a producir, ¿qué cosa? Renina, ¿no? Entonces, la renina va a aumentar la presión arterial. Entonces, este es el eje donde atacan los antihipertensivos, por ejemplo, ¿no? Aquí es donde vamos a tener, en este eje, renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos a los inhibidores de la IECA, por ejemplo, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinasa, etcétera, ¿no? Bueno, ahorita no estamos en fármaco, pero es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, renina, control de la presión arterial, muy importante. ¿Sintetizada por quién? ¿Quién sintetiza la renina? Las células yuxtaglomerulares, ¿ok? No se olviden. ¿Y quién sintetiza la eritropoyetina? Las células endoteliales. ¿De dónde? De los capilares peritubulares. Entonces, para la parte histológica, lo que nos interesa saber es qué célula me produce qué cosa, ¿sí? Porque no son cualquier célula. La eritropoyetina por células endoteliales y la renina por células yuxtaglomerulares, ¿ok? Y luego la hidroxilación del 5-hidroxicolecalciferol, que es la vitamina D3. ¿Ya? Esta va a ser producida en el hígado y su forma activa, su producto, el 1,25 de hidroxicolecalciferol, va a ser justamente producido en el riñón, ¿no? Entonces, el riñón se encarga de hidroxilar a la vitamina D, ¿no? ¿Y esto por quién está regulado? Por la aparato-hormona. La aparato-hormona favorece este proceso, ¿ok? El riñón no produce aparato-hormona, pero es en el riñón donde se da la hidroxilación de la vitamina D3. Acuérdense eso, ¿ok? Ok, ahora vamos a ir con las dos partes principales, corteza y médula. ¿Ok? Tenemos la corteza renal. La corteza es la parte externa, la parte parda, rojiza, así la vamos a ver al microscopio. Tiene un 90-95% de la irrigación renal. O sea, casi toda la irrigación está ¿dónde? En la corteza. ¿Por qué? Porque ¿dónde van a estar los corpúsculos renales o corpúsculos de Malpighi? En la corteza. ¿Y dónde se forma el filtrado glomerular? En los glomérulos renales. Entonces, como en los glomérulos renales se forma el filtrado, ¿y el filtrado de dónde proviene? De la sangre, ¿sí o no?
La sangre llega al corpúsculo, filtra, produce el filtrado y luego se va por el sistema de drenaje, pues, ¿no? Entonces, recordemos eso. Es muy importante que es por este motivo que la mayor parte de la irrigación, 90-95%, está en la corteza, porque es aquí donde se produce el filtrado glomerular. Componentes: corpúsculos renales, los túbulos asociados, ¿sí? Y la red vascular. Toda la red vascular está en la corteza. Los túbulos renales solamente tienen unos capilares que lo irrigan nutricionalmente, ¿no? Por eso la irrigación es mucho menor, ¿no? O sea, no hay una irrigación tan fuerte. Contiene los rayos medulares o de Ferrín, que son secciones verticales, las cuales van a pertenecer a la corteza, de 400 a 500 rayos. ¿Qué son estas extensiones? Tubos rectos, los proximales y los distales, la rama delgada del haz de Henle, descendente y ascendente, y los conductos colectores, ¿no? ¿Qué más va a contener? Los laberintos corticales, ¿no? Entre un rayo medular y otro, ahí es donde vamos a encontrar los laberintos corticales. Su composición: corpúsculos renales más el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver esta imagen rapidito para recordar un poco. Ok, acá, ¿no? Acá tenemos nosotros de acá, esta estructura de túbulos que tenemos acá, ¿ya? Donde está la porción descendente del asa de Henle, no el asa gruesa, perdón, claro, donde está la porción descendente, la porción ascendente. Esta parte de acá son túbulos, el túbulo colector. Todo esto de acá, esta parte tubular, es lo que me va a conformar, ¿qué cosa? Como les estaba mencionando, es lo que me va a conformar el rayo medular, ¿no? Que son el túbulo, ¿dónde está? Acá, los rayos medulares, que son los túbulos rectos, proximal y distal, la rama delgada de la sede de Henle, descendente y ascendente, y los túbulos correctores, ¿correcto? Entonces, las ramas del asa de Henle, los túbulos rectos, van a estar conformados por quienes van a formar, ¿qué cosa? Los rayos medulares. ¿Y qué cosa está entre rayo y rayo? Porque miren, acá hay un rayo, pero acá va a haber otro rayo. ¿Qué cosa está entre rayo y rayo? El glomérulo renal. Glomérulo renal, ¿correcto? Ya. ¿Y este glomérulo renal de qué está acompañado? Acá está su arteriola aferente y su arteriola eferente, ¿no? Por donde llega eferente y por donde se va aferente, ¿no? Perdón, aferente y eferente. Aferente es por donde llega, eferente por donde se va. ¿Y qué cosa está alrededor del glomérulo? El túbulo contorneado proximal, que es el que está de azul, y el distal, que es el que está de rojo, ¿sí? Pero los dos están, el contorneado proximal y el contorneado distal. Acuérdense, los dos contorneados están alrededor del glomérulo renal, ¿ya? Mientras que los rectos, el asa delgada del asa de Henle, la porción descendente, la porción ascendente, todo esto, ¿qué cosa me forma? El rayo medular, correcto, el rayo medular, ¿sí? Entonces no se olviden de eso. Ahora, tenemos nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares, ¿sí? Una nefrona cortical, como ven acá, es la que su glomérulo está cerquísima, ¿a dónde? A la cápsula, a la parte más externa. Por lo tanto, todo su contenido tubular está esencialmente en la corteza. De esto era de lo que estábamos hablando. Mientras que una nefrona yuxtamedular, su componente tubular está esencialmente ¿dónde? En la médula, ¿correcto? Esa es la diferencia entre una nefrona cortical y una nefrona yuxtamedular. Ok, continuando. Y el tubo urinífero, ¿qué cosa es? Es una nefrona más el túbulo colector. No conector, colector, acá se ha ido. Colector. Ok, acá tenemos una imagen más bonita. Vamos a tratar de cambiar. Ok, puntero láser. Listo. Acá tenemos el corpúsculo. De nuevo, ya empecemos por el corpúsculo cortical. 1. ¿Qué sigue? Túbulo contorneado proximal. Bacán. Todo esto es el túbulo contorneado proximal. Como ven, esto está donde? Alrededor del corpúsculo. Luego tenemos 3. ¿Qué cosa tenemos? Tenemos el túbulo recto, ¿no? Descendente. Luego la porción delgada del asa de Henle. La porción gruesa del asa de Henle, que es la porción ascendente. Luego, ¿qué cosa tenemos? El túbulo recto distal y luego tenemos el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal es justamente el que está también pegadito a la nefrona. Como ven, la nefrona contorneado,
recto, se va para abajo, sube de nuevo, contorneado de nuevo, y ahora sí entramos a qué cosa, al túbulo colector, de que va a terminar llegando a dónde, a la papila, ¿ya? Como ven, aquí está una microfotografía con hematocilina y eosina. Tenemos la corteza renal. Estas estructuras circulares que ustedes ven, fáciles de identificar, son corpúsculos renales, ¿no? Estas estructuras así como reticulares que ven que son como luces, ¿no? Juntas, son los túbulos contorneados proximales, que como ven son así, son todo un laberinto. A todo esto se le conoce como laberinto cortical. Al contorneo proximal, al glomérulo y al contorneo distal se les conoce como laberinto cortical, ¿correcto? Acá tenemos vasos sanguíneos, y aquí está la cápsula de tejido fibroso que les decía, ¿ya? Acá tenemos los túbulos contorneados distales, ¿ya? Una cosa muy importante para que chequen acá, para que se acuerden, ¿ya? Y ya lo vamos a ver luego cuando trabajemos cada túbulo, ¿ya? Pero los contorneados distales son unas estructuras que son más chiquitas, son más compactas, una luz más pequeña, ¿sí? En la tinción se ven más oscuros, ¿sí? Las células endoteliales son cúbicas, ¿ya? Y con una luz más pequeña. En cambio, un túbulo contorneo proximal lo van a identificar porque su luz es amplia, es irregular, es más grande. En cambio, en un túbulo contorneado distal, la luz es más redonda, más pequeña, ¿ya? Entonces, una forma al ojo nomás de cómo poder identificar a uno del otro, ¿sí? Porque ambos están pegados al glomérulo, el glomérulo está por acá, ¿no? El glomérulo está por acá, correcto. Es que hay otro glomérulo, acá hay más túbulos, ¿no? Por ejemplo, estos que son contorneados proximales. ¿Y este qué cosa será? Un contorneado distal, por ejemplo, ¿ven? Distal, 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 proximal, proximal, proximal. Esto, proximal, proximal, proximal. No, a ver, otro distal, por acá, otro distal. Pues, ¿no? Que les decía. Entonces, los grandes, distales. Perdón, proximales. Los chiquitos, distales. Chiquito distal, grande proximal. Acuérdense de esto, ¿ya? Además que son fáciles de identificar también, ¿no? Ya que está el glomérulo, ¿correcto? Ya que están los vasos sanguíneos. Listo. Listo. Ahora tenemos la corteza renal, ¿no? Bueno, seguimos acá con otra foto de la corteza renal, ¿no? Aquí tenemos otra tinción, la cápsula, tejido fibroso y la corteza, ¿correcto? Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Médula renal. Es la parte interna, es una parte más pálida, no es tan rojita como la parte externa. 5 a 10% de irrigación. ¿Por qué se caracteriza? Túbulos rectos, más los túbulos colectores, más los vasos rectos, que este es el sistema vascular de intercambio a contracorriente, no se olviden los vasos rectos que están en esta zona también, ¿ya? Y la composición, que hay de 8 a 12 pirámides, cada médula es una pirámide, acuérdense, son las pirámides de Malpighi, ¿no? Y puede haber hasta 18 pirámides, ¿ok? Ok, tenemos la papila renal, que tiene un área cribosa, donde se da la desembocadura de los conductos colectores. Ahora, ¿cómo se divide la médula? En una médula externa, que es la franja interna más la externa, y en una médula interna. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la columna de Bertin, ¿no? La columna de Bertin, en algunas literaturas lo consideran parte y en otras no, por eso acá está con interrogación, ¿correcto? Bien. Entonces, la médula renal, pasamos a ver una imagen. Tenemos una sección longitudinal de la región medular. Acá tenemos los vasos rectos. Acá tenemos las células intersticiales que se extienden entre los segmentos de las asas de Henle y los vasos rectos adyacentes, ¿no? Estas de acá son las células intersticiales, células de tejido intersticial, de tejido conectivo, ¿no? Acá estos segmentos son los segmentos delgados de la asa de Henle, los segmentos delgados, ¿no? Perfecto. Y acá tenemos el túbulo colector. Entonces, esta es una sección longitudinal, esto está a lo largo, no está transversal. Las anteriores que hemos visto son secciones transversales, secciones transversales, son cortes transversales. Este es un corte longitudinal, a lo largo de la pirámide. Por eso es que estamos viendo, este de acá, digámoslo así, hacia arriba está la corteza, y hacia abajo está el cálice, ¿no? En cambio, en los cortes transversales no, estamos viendo una sección, pero no estamos yendo hacia la corteza, ¿correcto? Ya. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre un lóbulo y un lobulillo? Un lóbulo es una pirámide, más tejido cortical asociado a la base, más media columna de Bertin contigua, ¿sí?
que son las columnas de Bertin, son las que están entre las pirámides de Malpighi. Tenemos pirámide de Malpighi, columna de Bertin, pirámide de Malpighi, columna de Bertin, pirámide de Malpighi, columna de Bertin. Entonces, la columna de Bertin, la mitad de una columna está junto con la pirámide de Malpighi y eso forma un lóbulo. Ahora, un lobulillo está compuesto por ¿qué? Los extremos, la arteria interlobulillar y en el centro el rayo medular central, más el tejido cortical circundante. Vamos a ver si por aquí tenemos un ejemplo. Ya. ¿Qué cosa delimita el lobulillo que les había dicho? Las arterias interlobulillares. Acá tenemos una arteria, acá tenemos la otra, y todo lo que está entre estas dos arterias es el lobulillo, ¿correcto? Aquí tenemos al glomérulo y acá tenemos las estructuras. Acá tenemos las estructuras, los túbulos contorneados proximales, correcto. Ya. Ok, acá tenemos otra imagen del lobulillo. Esto es una imagen, un esquema, una imagen esquemática. Las arterias interlobulillares son las que van a delimitar. ¿Y qué cosa tenemos en el medio? El rayo medular, ¿no? El rayo medular es la estructura que está alrededor del túbulo colector. El lobulillo es una estructura más grande porque además del rayo medular me va a incluir justamente lo que es la parte vascular, ¿no? Y la parte glomerular, todas estas estructuras que están al costado de lo que viene a ser el rayo medular. Ok, la irrigación, listo, ¿no? La arteria y vena interlobulillar, que vienen de las arterias, la arteria y vena lobular, que son los lóbulos, que son los que van a rodear las pirámides de Malpighi, van a llegar al extremo de la pirámide, la van a rodear y van a formar la arteria y, bueno, la vena también arqueadas o arcuatas, ¿no? Y estas van a formar las arterias interlobulillares. Entonces, lo que hemos estado viendo acá, este lobulillo, son las secciones de la corteza que van a estar conformadas entre cada una de estas arterias interlobulillares. Y acá vamos a tener glomérulos, ¿no? Que son formados, están a los costados de las arterias, ¿sí? Están a los costados de las arterias, ¿no? Y luego vamos a tener los vasos rectos descendentes, que son vasos que provienen de las arterias interlobulillares, que son vasos que provienen, son vasos que se forman después de que la sangre ya pasó por el glomérulo. O sea, la sangre viene por acá, arteria interlobular, sigue por la arteria arcuata, luego forma la arteria interlobulillar, acá entramos al lobulillo y estamos en terreno cortical. Luego va a formar la arteriola aferente. La arteriola aferente llega justamente al glomérulo, ingresa, cápsula de Bowman, forma todo el capilar glomerular, se da la filtración y luego sale. ¿A través de qué cosa? De la arteriola eferente. Que la arteriola eferente es lo que tenemos por acá, vamos a ponerle puntero, arteriola eferente. Y luego la arteriola eferente, ¿qué cosa hace la arteriola eferente? La arteriola eferente va a formar toda una red de capilares corticales peritubulares, ¿no? Que van a terminar juntándose y van a terminar bajando a través de la red capilar medular, ¿correcto? Pero hay otra porción de estos vasos, de estas arteriolas. Hay algunas arteriolas eferentes que bajan, ¿no? Las arteriolas eferentes yuxtamedulares se terminan juntando, atraviesan la médula, ¿no? Y terminan formando, ¿qué cosa? Los vasos rectos descendentes. Y estos vasos rectos descendentes son los conocidos como vénula recta, ¿no? Listo. Ya. Y luego acá tenemos las venas, ¿no? Ya. Y ustedes se dirán, ya, ¿y en qué momento pues no se hacen venas? Lo que pasa es de que estos capilares de acá, que forma esta red capilar que hemos visto, luego en qué cosas se van a convertir en venas, ¿no? Y ahí vamos a tener la vena estrellada, luego los capilares siguen las venas. Entonces, las venas estrelladas, ¿no? Esta red venosa, este plexo cortical peritubular, va a ser el que conecta con este plexo, con este capilar cortical peritubular. Este plexo de esta red capilar medular y peritubular va a terminar formando ¿qué cosa? Las venas, ¿no? Entonces, en la corteza vamos a tener en la cápsula vamos a tener las venas estrelladas, ¿no? Vamos a tener el plexo cortical peritubular en la corteza, ¿no? Y bueno, ¿no? Que todo esto se va a extender. Ahora, todos estos van a drenar ¿a qué cosa? Vamos a tener una vena interlobulillar que drena las venas estrelladas, ¿no? Estas van a formar la vena arcuata y la vena arcuata va a formar ¿qué cosa? La vena interlobular y esta va a formar la arteria renal. Así es sencillo. Es muy bonito este sistema, muy bien estructurado y que va a permitir justamente lo que viene a ser la formación del filtrado, o sea, la limpieza de la
sangre. Ok, acá tenemos algunos ejemplos de sistemas portales, ¿ya? En una disposición típica tenemos arteriola, red capilar, vénula. Eso es lo normal, ¿sí? En el sistema portal arterial, que es el caso del corpúsculo, tenemos arteriola eferente, red capilar, arteriola eferente y luego la red capilar, que son los vasos rectos y la vénula. Ahí es donde quiero que noten esto, ¿sí? Acá también hay una red capilar y como ustedes saben, lo normal es que después de una red capilar, ¿qué cosa siga? La vénula, ¿sí o no? Porque eso es lo normal. Tenemos arteria, arteriola, capilar, vénula, vena. Pero en este caso, después de este plexo capilar, que es el que está en la cápsula de Bowman, tenemos una arteriola eferente. Entonces, esto de acá es un sistema portal arterial. ¿Por qué? Porque la red capilar es arterial y la que sale es una arteriola eferente. Entonces vamos a tener un plexo que es completamente de sangre arterial y luego recién da el intercambio gaseoso. O sea, primero es la parte funcional y luego qué cosa es la parte nutricional, porque recuerden de que cuando los vasos sanguíneos nutren a un tejido, se convierten en venas, porque, o sea, se convierten en sangre arterial en sangre venosa, ¿correcto? Entonces, en este caso, este primer red capilar es funcional, no es nutricional. Y luego la arteriola eferente ya va a formar la vasa recta y la vasa recta ya es nutricional. Entonces, acuérdense de eso, la vasa recta es nutricional, mientras que la red capilar, el glomérulo de Bowman, no es. La arteriola eferente no es nutricional. Y luego la vénula, ¿no? Y por ejemplo, por poner otro ejemplo, en el hígado y en la hipófisis, que también hay un sistema portal, es un sistema portal venoso. ¿Por qué? Porque primero se va a dar el intercambio gaseoso, la arteriola a capilar y el capilar a vénula, y luego van a formar sinusoides. Y esos sinusoides van a formar, ¿qué cosa? Vénulas de nuevo, ¿correcto? Ya. Esos son los sistemas portales. Ok. Tenemos ahora la nefrona. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón, como había mencionado. Ambos riñones tienen 2 millones de nefrones. La porción secretora de otras glándulas, es la porción secretora de otras glándulas, perdón, ¿ya? Tenemos conductos colectores, que son similar a los conductos de las glándulas exocrinas, ¿no? Y que las nefronas y los conductos colectores tienen diferentes orígenes primordiales. O sea, el sistema glomerular, el sistema de la nefrona, corpuscular de la nefrona, el corpúsculo de Bowman, la cápsula de Bowman, perdón, y el corpúsculo renal, tienen un origen embrionario. Y toda la parte tubular tiene otro origen, ¿sí? Porque acuérdense que inicialmente todo lo que es el aparato urogenital, o sea, la parte urinaria, riñón y demás, y las gónadas son uno solo, embrionariamente hablando. Y luego se separa, ¿correcto? Entonces, la parte tubular tiene un origen y la parte glomerular tiene otro origen. Por eso es que histológicamente son muy diferentes. Por eso es que el glomérulo es un tejido plano, epitelial plano, y la parte tubular no es plana, es cúbica, no es plana. Entonces son de orígenes primordiales diferentes. Ahora, hay tipos de nefronas, ya les había mencionado un par, la subcapsular o cortical y la yuxtamedular. Ahora, luego está la medio cortical, que son las intermedias, ¿no? La subcapsular o cortical son corpúsculos de la corteza externa, déjenle cortas, como ya hemos visto, y se extienden hasta la médula externa. Las nefronas yuxtamedulares son la octava parte de todas las nefronas. Los corpúsculos están en la corteza, pero cerca de la base de la pirámide renal. Tienen unas asas de Henle largas, muy largas. Y los segmentos ascendentes delgados son largos, porque se extienden hasta la médula interna, como ya lo hemos visto. Y la medio cortical tenemos los corpúsculos, corteza, región media, y las asas de Henle tienen una longitud intermedia. Bueno, y esto es lo mismo que ya hemos visto, la nefrona cortical, que llega solamente hasta la parte externa de la médula, y la nefrona yuxtamedular, que llega hasta la parte interna de la médula, hasta la médula interna. Acuérdense, médula interna y médula externa. Vamos avanzando, corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. Composición, ya lo mencionamos, los capilares que forman el ovillo capilar, la cápsula renal o cápsula de Bowman, ¿no? Que tiene una parte visceral y una parietal, ojo, acuérdense, visceral y parietal.
¿no? La visceral va a estar formada por los podocitos, ya lo vamos a ver después, ¿no? Que es la que va a permitir el filtrado, ¿sí? Porque al final, un corpúsculo está formado de dos cosas: del ovillo capilar, o sea, de los vasos sanguíneos que están alrededor, de este ovillo capilar que está aquí adentro, ¿ya? Y de cápsula de Bowman, que son los podocitos, ¿no? Y su parte parietal, que es toda la parte, el tejido epitelial que rodea la cápsula de Bowman, ¿correcto? Entonces vamos a tener este tejido epitelial y los podocitos, lámina parietal y lámina visceral de la cápsula de Bowman y el ovillo vascular que está aquí adentro, que es el ovillo capilar, perdón, ¿no? Ubicación, solo en corteza, la primera porción ensanchada de la nefrona, porque es la primera porción de la nefrona que deja de ser tubular. Contiene el aparato de filtración del riñón, la barrera de filtración glomerular, que es el endotelio glomerular, más la membrana basal glomerular, más la capa visceral de la cápsula renal, la capa visceral de la cápsula de Bowman. Función: la sangre fluye a través del glóbulo donde se filtra para producir un ultrafiltrado glomerular, que es lo que les mencionaba, el ultrafiltrado. Okay, acá tenemos la capa visceral, bueno, aquí se había mencionado, conforma la capa visceral, los podocitos, ¿no? Células viscerales epiteliales. Posee pedicelos o pedículos, que son evaginaciones secundarias, por lo que se conoce como podocitos, ¿no? Y se unen con otros para formar las ranuras de filtración que ya vamos a ver, yuxtapuesta al glomérulo y protruyen en el espacio urinario, ¿no? Los capilares glomerulares, penacho de capilares, de 10 a 20 asas capilares, producidos por la arteriola aferente, drenados por la arteriola eferente, revestimiento, células endoteliales, son células endoteliales, y después de la célula endotelial tenemos los pedicelos, son los podocitos. Acá tenemos un capilar, célula endotelial, podocito y célula de la cápsula de Bowman, polo urinario, ¿no? Que es la capa parietal, ¿no? Que son células epiteliales parietales. Si se dan cuenta, prácticamente 3 niveles de células epiteliales. Epitelio simple plano en polo urinario, cambio a un epitelio cúbico simple en el túbulo contorneado proximal, ¿no? El túbulo contorneado proximal ya es un epitelio cúbico, acuérdense. Entonces vamos a tener un polo urinario, el polo urinario, que es donde inicia el túbulo contorneado proximal, y un polo vascular, ¿no? El polo vascular, que es por donde entra la arteriola aferente y por donde sale la arteriola eferente, ¿correcto? No se olviden de eso. Y entre esas dos vamos a tener, ¿qué cosa? Las células mesangiales extraglomerulares, que van a formar el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Y las células de la mácula densa, ¿no? ¿Y dónde están las células de la mácula densa? En el túbulo contorneado distal. Entonces, aquí está el túbulo contorneado proximal, que está conectado al glomérulo, y el túbulo contorneado proximal que pasa cerca del glomérulo, pero que no está unido al glomérulo, ¿correcto? Ya. Pero ¿por qué pasa el contorneado distal cerca del glomérulo? ¿Por qué? Porque necesita que las células de la mácula densa estén junto a la célula, al aparato yuxtaglomerular, ¿no? A las células mensajeras extraglomerulares. Listo. Bueno, aquí está una lámina histológica del corpúsculo, lo mismo que les había mencionado, ¿no? Acá tenemos podocitos, capilar glomerular, el espacio urinario o glomerular, ¿no? Y lo que es la capa parietal de la cápsula de Bowman. Entonces, entre la capa parietal y la capa visceral de la cápsula de Bowman hay un espacio, ¿sí? Es todo este espacio que está acá. Y este espacio de acá va a terminar, que se conoce como el espacio de Bowman, termina drenando ¿hacia dónde? Hacia los túbulos contorneados proximales. ¿Dónde están? Proximales. Por acá no los mencionan, pero por acá deben de estar. ¿Correcto? Ya. Entonces acá tenemos a los contorneados distales, por ejemplo. ¿Sí? Ya. Tenemos una célula mesangial, tenemos una célula endotelial y los podocitos. Ok, la luz del túbulo distal, bueno, esto ya lo hemos visto. Continuamos. Ok, membrana de filtración glomerular. ¿Qué es la membrana de filtración glomerular? Se denomina como aparato de filtración, barrera de filtración glomerular, y está encerrado por la capa parietal de la cápsula renal, ¿no? Componentes seguros: endotelio del glomérulo, que es discontinuo, la membrana basal glomerular, que es continua, y la capa visceral de la cápsula renal, que es discontinua. Entonces, la membrana de filtración va a tener solo la membrana basal como un apartado continuo, porque el glomérulo, el endotelio, es discontinuo,
Recordamos que es un endotelio capilar que es fenestrado, ¿no? Y vamos a tener la cápsula, capa parietal de la cápsula renal, ¿no? Ok. Según Génese, ¿cuáles son los componentes? El endotelio del glomérulo, la lámina basal y las ranuras de filtración, que ya vamos a ver después. ¿Qué es la membrana de filtración glomerular? Es una barrera semipermeable, activa, que va a filtrar de acuerdo a la carga, al tamaño y a la forma de las moléculas. Permite el paso de moléculas pequeñas y medianas, excluye totalmente las albúminas. Por eso es que en el ultrafiltrado la cantidad es el 2% de la que hay en el plasma, ¿no? Las proteínas de mayor tamaño son pocas, ¿no? Entonces, por eso es de que cuando uno encuentra albuminuria en la orina, significa que ha habido una disrupción de esa membrana de filtración, que el riñón está que pierde proteínas. Se dan de cuenta que esta membrana es una membrana que permite el paso de solutos pequeños, de iones, de glucosa, por ejemplo, ¿no? Que luego obviamente se tiene que reabsorber, pero permite el paso de ciertas sustancias pequeñas, pero no va a permitir el paso de proteínas. Por lo tanto, encontrar proteína en la orina, encontrar proteinuria, es significado de una afectación de la membrana glomerular, o sea, es una afectación glomerular, no una afectación tubular, porque cuando hablamos ya de patologías que verán después, vamos a tener patologías glomerulares y patologías tubulares. Entonces, albuminuria excesiva es glomerular, porque está que se escapa la proteína, porque una vez que esa proteína se escapa no se va a reabsorber después, ¿correcto? En cambio, en los túbulos vamos a tener constantes lugares de absorción, de reabsorción, de secreción, etc. Entonces, proteína en orina, sinónimo de daño, disrupción de la membrana de filtración glomerular, ¿correcto? Listo. Partículas, moléculas con un tamaño menor de 3.5 nanómetros con carga positiva o neutra se filtran con más facilidad. Esto lo dice Kieserbaum. Moléculas no cargadas pasan en un diámetro de hasta 4 nanómetros. Mayor de 8 nanómetros no pasan, ¿sí? Con un peso molecular de menor de 10.000 Dalton pasan. Las proteínas tienen más de 10.000 Dalton, por eso es que no pasan. La albúmina. Las moléculas cargadas negativas pasan con dificultad porque las glucoproteínas de la membrana basal de los pedicelos y del endotelio no les dejan, ¿sí? Por eso es que la excreción de bicarbonato, que es una molécula negativa, y de cloruro, más que cloruro bicarbonato, es de forma activa, es en los túbulos donde se da la excreción y reabsorción de bicarbonato, ahí donde se regula, no en el glomérulo. En el glomérulo no pasa casi bicarbonato. Los positivos pasan con mayor facilidad, por eso es de que aquí se nos va el sodio, se nos va el potasio, que luego se tienen que absorber, se van los iones positivos, se va todo lo positivo, se va. Ok, bueno, acá lo mismo que ya habíamos visto antes, ¿no? El endotelio del capilar es un capilar fenestrado que les había mencionado, ¿no? Abundante, células endoteliales, gran cantidad de acuoporinas 1, que permite el desplazamiento de agua, citoplasma aplanado, ¿no? Y etcétera. Ya. Luego vamos a tener qué cosa. Tenemos, eso era el endotelio capilar glomerular. Vamos a tener además la lámina basal glomerular, que es lo que está externo, ¿no?, al endotelio capilar glomerular. Tenemos la capa visceral de la cápsula renal, ¿no? Y la capa superficial del endotelio que tenemos por acá, y aquí está el capilar glomerular. Este es el espacio subpodocítico, o sea, el espacio de Bowman, ¿no? Perdón, este no es el espacio de Bowman, este es subpodocítico, o sea, los podocitos están pegados a lo que viene a ser la membrana basal glomerular, pero hay algunos espacios vacíos, y eso se le llama espacio subpodocítico, que está entre los pedicelos, ¿no? Luego, la ranura de filtración se da entre dos podocitos. Acá tenemos el pie de un podocito, el pie de otro podocito, y entre estos dos va a haber la ranura de filtración, correcto. Y acá está el espacio de Bowman, donde se va el ultrafiltrado, y luego esto se va al polo urinario y por ahí drena hacia el túbulo contorneado proximal. Listo. Yeah. Diafragma de la ranura de filtración. ¿Qué componentes conforman el diafragma de la ranura de filtración?
Vamos a tener la nefrina, las proteínas NEP1, NEP2, la caderina, P, el FAT1 y el FAT2. ¿Qué características clínicas nos da alteraciones en el diafragma de la ranura de filtración? La mutación del gen de la nefrina está asociada al síndrome nefrítico congénito, ¿sí? Ya bueno, no me voy a poner ahorita a dar muchos detalles porque esto ya es más clínico, ¿no? Pero síndrome nefrítico no es lo mismo que nefrótico. Síndrome nefrítico, ítico, inflamación. Estamos hablando de una nefritis, ¿correcto? Congénita, o sea, una inflamación congénita del riñón. Este síndrome nefrítico, ¿qué cosa nos va a dar? Proteinuria masiva y edema, ¿correcto? ¿Por qué el edema? Perdemos proteínas. Sin proteínas no se aguanta la presión oncótica, no hay presión oncótica que aguante, y por lo tanto, pues se extravasa y hay edema de miembros inferiores, ¿no? Edema generalizado en realidad. Entonces, esto sea por una mutación del gen de la nefrina. Entonces, acuérdense que las mutaciones del diafragma de la ranura de filtración nos van a dar alteraciones renales, que los vamos a ver por alteraciones en la orina y por el edema. Ahora, función, es un filtro selectivo por tamaño. La ranura de filtración, su diafragma, va a ser la principal barrera de tamaño para la filtración de proteínas. Las ranuras más los diafragmas restringen el movimiento de los solutos y solventes a través de la barrera de filtración glomerular. ¿Qué cosa impide la obstrucción del diafragma? La membrana basal glomerular está llena de cargas negativas de glucosa aminoglicanos, los podocitos, que son las cargas negativas de ya que tienen cargas negativas en su membrana basal, y las células mesangiales, que tienen una función fagocítica, ¿sí? Son células fagocíticas del sistema fagocítico mononuclear, ¿no? Listo. Entonces, bueno, acá tenemos el diafragma, ¿no? ¿Qué cosa vamos a tener por acá? Una célula endotelial, la membrana basal glomerular, y acá tenemos un pedicelo de un lado, un pedicelo del otro lado de otro podocito. ¿Qué cosa vamos a tener en este diafragma, en esta ranura de filtración? Vamos a tener la caderina, ¿no? Filamentos de actina que van a unir, van a formar este diafragma de filtración en las proteínas NEP1 y NEP2, ¿no? Entonces, ¿de qué cosa emergen estas proteínas? De los pedicelos opuestos. Que interactúan en el centro de la ranura. ¿Okay? Van a producir la densidad central y su función es frenar el paso de las moléculas, que ya pasaron las fenestraciones del endotelio más la membrana basal. La célula endotelial tiene fenestraciones, tiene huequitos, por estos huequitos pasan proteínas. La membrana basal es continua, acuérdense, es continua, pero es permeable, entonces van a pasar solutos. Y luego tenemos esta otra capa, son 3 capas, que son los podocitos ya, y estos podocitos van a tener también estas discontinuidades donde solamente es una ranura o hendidura de filtración. Por acá pueden atravesar, porque esto de acá no está cubierto por una membrana, ¿sí? Es una ranura de filtración que se da entre los pedicelos de los podocitos. Los pedicelos de los podocitos están unidos a través de estas proteínas. Ojo, nada de esto está cubierto por membrana, esto no es parte interna de la célula, estamos hablando del medio externo. Y que encima de esto, ¿qué cosa tenemos? Ya el espacio de Bowman. Entonces, las cosas que logran atravesar, primero, la célula endotelial, por sus penetraciones, la membrana basal glomerular y finalmente la ranura de filtración, llegan al espacio de Bowman y me conforman el ultrafiltrado glomerular. Eso es el ultrafiltrado glomerular. ¿Un eritrocito podrá pasar? Por supuesto que no, porque este no pasa ni la célula endotelial, no va a atravesar las fenestraciones, por ejemplo. Pero las proteínas sí, pero no van a atravesar la membrana basal. Y acuérdense que la célula endotelial y la membrana basal tienen cargas negativas y por lo tanto desfavorecen el paso de proteínas, desfavorecen el paso de partículas cargadas negativamente. ¿Correcto? Por eso esta estructura es extremadamente importante. Y esto es lo que conocemos como el diafragma de la ranura de filtración, ¿no? La ranura de filtración es esto y su diafragma es justamente esta parte intermedia. La ranura de filtración es esto. Y todo esto de acá son las 3 partes que me van a conformar, las 3 estructuras que tienen que pasar las moléculas para formar parte del ultrafiltrado glomerular. Pues acá tenemos nuevamente 1 endotelio, 2 membrana basal glomerular y 3 la ranura de filtración. El endotelio, ¿a qué cosa es permeable? Agua, fenestraciones, se pasan, sodio, urea, glucosa y proteínas pequeñas. Todo eso me atraviesa el endotelio porque atraviesa las fenestraciones. Revestimiento de glucoproteínas con carga negativa, con heparansulfato. Esto enlentece la filtración de proteínas aniónicas grandes, por eso es que la albúmina difícil pasa, o sea, sí, por las fenestraciones puede escapar un poco, pero no suele pasar, ¿sí? Poco.
Y luego, lo poco que pasa se queda ¿dónde? La membrana basal glomerular. Barrera física y filtro iónico selectivo, no se olviden, la membrana basal glomerular es la única estructura de estas tres que es continua, no tiene huecos, ¿sí? Pero es un filtro selectivo que deja pasar sustancias, en este caso iónicos, ¿no? Sustancias iónicas, compuestos iónicos. Composición, colágeno, full colágeno. ¿Qué colágeno? Tipo 4, reticular, y colágeno tipo 18. Glucoproteínas, la laminina B2, fibronectina, entactina, y esto va a permitir la adhesión del endotelio y de podocitos a la membrana basal glomerular. Proteoglicanos, perlecano, agrina, y glucosaminoglicanos, GAG, como el heparansulfato, lo que confiere una carga muy negativa a la membrana basal glomerular. Esta carga extremadamente negativa es lo que no le va a permitir pasar más proteínas, ¿no? Ya que tenemos las láminas, lámina rara, delgado es la externa, lámina rara, delgado interna, y la lámina densa. Entonces tenemos dos láminas delgadas, una interna y una externa, y una lámina densa. La lámina delgada externa es continua a las evaginaciones de los podocitos, estamos hablando de la parte de acá, podocitos hacia afuera, ¿no? Está formada por heparansulfato que impide el paso de moléculas con carga negativa. La interna es contigua al endotelio y similar a la externa, y la densa, ahí está donde está todo el colágeno. Y las proteínas como el perlecano y la griquina, ¿no? La grina, perdón, que son las que dan más cargas aniónicas a la membrana basal glomerular. Y la laminina es un filtro para las moléculas de mayor tamaño. Y por último, los pedicelos, la ranura de filtración. Los pedicelos son poblaciones secundarias de los podocitos que cubren la membrana basal glomerular, y el espacio entre los pedicelos me forman la ranura de filtración que ya hemos visto, ¿no? La ranura de filtración. Es una estructura en forma de cremallera, ¿no? Y este es el diafragma de la hendidura de filtración. Listo. Una microfotografía electrónica, acá está el podocito, acá está dirección del flujo urinario, dirección del flujo del ultrafiltrado del plasma, ¿no? Este es el espacio urinario del podocito, este es el capilar glomerular, este de acá es la célula endotelial, acá tenemos su citoplasma, ¿no? Y acá está la fenestración. Entonces, esta es la luz del vaso. Por esta fenestración se escapa el contenido, se escapa plasma líquido, que el plasma tiene proteínas. Acá está la lámina basal, toda esta estructura es una estructura proteica continua. Esta estructura no deja pasar a las proteínas, pero no es una membrana, es una estructura de proteínas, por lo tanto es porosa, por lo tanto, al no ser una membrana va a permitir el paso de iones, por eso es selectivo. Y luego tienen los podocitos, y los podocitos tienen el diafragma de la hendidura de filtración. Estas son las hendiduras de filtración, ya que está el diafragma, que es una estructura proteica también, ¿no? Como ya hemos visto. Atravesar estas tres barreras es sinónimo de llegar a dónde, a lo que es a formar el ultrafiltrado glomerular, porque luego esto de acá, que es el espacio urinario o espacio de Bowman, acá recibe el ultrafiltrado y lo va a terminar llevando hacia el polo urinario, correcto. Y aquí está el podocito, su cuerpo celular, ¿no? Y acá está el espacio subpodocítico que habíamos visto antes, y que este espacio subpodocítico termina drenando ya el espacio de Bowman, ¿no? O espacio urinario, propiamente dicho. Bueno, acá hay una imagen a mayor tamaño, prolongación del podocito, el espacio capsular, ¿no? Espacio capsular, ranuras de filtración. Nuevamente, membrana basal glomerular, ¿no? Fenestraciones. Acá también tenemos un pequeño diafragma en las fenestraciones. Y aquí están los pedicelos con las ranuras de filtración y con la membrana de la ranura, que es la que hemos estado viendo como el diafragma de filtración, el diafragma de la ranura de filtración. Acá, ¿ven cómo es tan bonito el riñón? Es una estructura hermosa. Y toda esta serie de proteínas son las que me va a permitir filtrar solamente el contenido del ultrafiltrado glomerular y no permitir que se escapen proteínas grandes como la albúmina, por ejemplo. Perfecto. Es una imagen de los podocitos, ¿no? Una imagen tridimensional. Acá vemos el endotelio fenestrado, este es el capilar. Ven cómo el podocito con sus pies recubre todo esto, recubre, porque el podocito no está pegado al endotelio. El podocito está a un costado, pero sus prolongaciones recubren al endotelio, como ven acá, como pies lo recubren. ¿Y qué está por debajo de eso? La membrana basal glomerular. ¿Y qué está por debajo de eso? El endotelio. Y este endotelio, un endotelio fenestrado. Entonces ven como, pues lo único que pasa es de que obviamente el contenido celular del endotelio no puede escaparse, que no puede, y el plasma se filtra a través de esos fenestros, de estas fenestraciones, sale, pasa a la membrana basal. Las grandes cargas negativas no dejan pasar a las proteínas,
escapan lo que puede escapar y luego esto, lo que puede atravesar la ranura de filtración, lo atraviesa y llega al espacio urinario. Entonces eso conforma el ultrafiltrado glomerular. ¿Ven? Todo esto lo vemos con histología. Entonces tenemos prolongaciones primarias y secundarias. Las secundarias son las que me recubren el capilar. Y las primarias son o se originan del cuerpo y dan origen a las prolongaciones secundarias o pedicelos. Las prolongaciones secundarias son los pedicelos y son las que me recubren el capilar. Bueno, la membrana basal glomerular, porque el capilar está recubierto por la membrana y la membrana por los pedicelos. Hasta ahí perfecto. Filtración glomerular. Es el líquido en el espacio urinario de Bowman, es el filtrado glomerular, lo que ya hemos estado hablando. La fracción de filtración, la fracción del plasma sanguíneo de las arteriolas aferentes, es la que me va a formar el filtrado glomerular, es una fracción. ¿Y cuál es el valor normal de esta fracción del filtrado glomerular? De 0.6 a 0.2, o sea, alrededor del 16 al 20%. Ahora, ¿cuánto se filtra diariamente? Los hombres filtran 180 litros de ultrafiltrado glomerular. Las mujeres 150. Pero profesor, ustedes estarán preguntando, pero profe, tenemos solo 5 litros de sangre. ¿Cómo vamos a filtrar 180 litros de ultrafiltrado? O sea, no orinamos 180 litros al día. Ojo, yo no estoy diciendo 180 litros de orina. Estoy diciendo 180 litros de ultrafiltrado. Recuerden que al ultrafiltrado todavía le falta ¿qué cosa? La reabsorción tubular y la secreción tubular. Pues al final se termina reabsorbiendo prácticamente la mayor parte del ultrafiltrado, del líquido del ultrafiltrado. Se secretan algunas cosas más y luego se termina formando la orina. Por eso es que nadie orina 5 litros de orina al día siquiera, ¿no? Entonces, ¿por qué 180? Porque pasa muchas veces, ¿no? Pasa muchas veces. Si nosotros sacamos la cantidad de veces que pasa por ahí, ¿cuánto sale? Como 36 veces, creo, ¿no? Sí, sale como 36 veces, si no me equivoco, si no estoy sacando mal. Entonces, acuérdense, 180 litros se filtran al día para los hombres y 150 para las mujeres. El 99% de filtrado glomerular regresa a la sangre por la reabsorción tubular. O sea, de estos 180 litros, ¿cuánto se reabsorbe? 99%, profe. ¿Cuánto es 99% de 180? Eso es prácticamente, a ver, lo voy a sacar de 200. Eso es que prácticamente 178 litros se reabsorben. ¿Cuánto orina formamos al día? Orina, 1 a 2 litros, punto. O sea, de 178 a 179 litros de este ultrafiltrado para la sangre de vuelta. Solo se excreta en orina 1 a 2 litros del ultrafiltrado glomerular. ¿Sí? De filtrado glomerular. La membrana de filtración. ¿Qué cosa pasa? Permite la filtración de agua y solutos pequeños, impide la filtración de la mayor parte de proteínas plasmáticas, eritrocitos y plaquetas. ¿Puede filtrarse alguno? Sí. Muy raro. Sí. Eritrocitos prácticamente inviable. Algunas proteínas plasmáticas sí se pueden filtrar. Por eso es que hay una albuminuria normal en orina, ¿no? Que es mínima, pero existe, pero es mínima, mínima. Cuando ya tenemos microalbuminuria o macroalbuminuria en orina y estamos viendo daño renal, ¿sí? Y plaquetas, ¿no? Sustancias que se filtran, atraviesan lo que ya les había mencionado, la célula endotelial, la membrana basal glomerular y la hendidura de filtración. Perfecto. Hasta el cansancio hemos repetido esta parte. Ok, vamos avanzando entonces porque si no, no acabamos. Diafragma, pide filtración, ya bueno, esto ya lo hemos visto, vamos avanzando. Ok, presiones. ¿Cómo se forma el filtrado? Esto es un poquito eficio ya, pero es importante que lo tengan en cuenta. Tenemos 3 presiones y para eso me voy a ir de frente al siguiente gráfico, ¿ya? 3 presiones, nunca se olviden. La presión sanguínea, que es una presión hidrostática, la presión hidrostática sanguínea glomerular. ¿De cuánto es? 55 milímetros de mercurio. Tenemos la presión hidrostática capilar, ¿sí? Perdón, capsular, 15 milímetros de mercurio. Y la presión coloidosmótica sanguínea, ¿sí? 30 milímetros de mercurio. ¿Cómo funciona esto? Fácil, profe, mire. La sangre viene con una presión, correcto. Entonces, la presión sanguínea me va a querer, ¿qué cosa? Botar el contenido hacia afuera, correcto. Pero ahora, en la cápsula de Bowman, ¿hay líquido o no hay líquido? Por supuesto, hay líquido, ¿sí?
Entonces, también va a tener una presión hidrostática. Hidrostática es de líquido. Entonces, esta presión es la presión del líquido, ¿sí? Que viene de la presión arterial, de la fuerza con la que viene el líquido. Acá también hay líquido, entonces también hay una presión hidrostática, pero esta presión hidrostática es contraria a esta. Entonces, ¿qué cosa va a pasar con estas presiones? Se van a restar. 55 menos 15, 40. Ahí tenemos 40. Perfecto. Pero esa es la presión del filtrado, no. ¿Por qué? ¿Qué falta? La presión coleidosmótica sanguínea. ¿Qué pasa? ¿La sangre tiene proteínas? En efecto. ¿El filtrado, el ultrafiltrado, tiene proteínas? No, ¿sí o no? Casi no tiene. Entonces, por ósmosis, el agua. Acá tenemos un frasquito para recordar nuestra ósmosis. Acá tenemos una membrana semipermeable. Acá tenemos proteína, 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 proteína. Y acá tenemos una proteína. ¿Sí? Ahora, esta membrana es permeable al agua, pero no permeable a estos solutos. ¿Qué cosa pasa con los solutos? Perdón, ¿qué cosa pasa con el agua, con esta membrana permeable al agua? Esto es ósmosis. Ósmosis. Acuérdense de biología. ¿Qué cosa pasa con el agua? Se va a ir de donde hay menos a donde hay más, ¿sí o no? Así se va el agua. Para tratar de diluir este contenido e igualar las concentraciones. Acá hay proteínas, poquitas, hay una. Acá hay proteínas, un montón de proteínas hay acá. Un montón de proteínas. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Va a haber una presión coleidosmótica. Una mezcla de palabras, de coloide más osmótico, pero es presión osmótica, sanguínea. ¿De cuánto? De 30 milímetros de mercurio, ¿no? Que va a querer que el agua se meta al capilar. Entonces, ok. Entonces, teníamos 55, voy a borrar esto, 55, menos cuánto, la presión hidrostática 15, menos cuánto, la presión coleidosmótica 30, ¿cuánto me da? Me da 10. Entonces 10 milímetros de mercurio es la presión de filtración. No se olviden cómo tenemos la presión de filtración neta, restando la hidrostática sanguínea de la hidrostática capsular de la coleidosmótica, ¿no? 10. A esta presión es a la cual se filtra, ¿no? Una cantidad normal bueno, esta presión es a la que se filtra la sangre en el glomérulo, ¿no? Se filtra una cantidad normal de plasma sanguíneo desde el glomérulo hasta el espacio urinario, ¿no? 120 litros al día, que hay otro dato, son 125 mililitros por minuto, ¿sí? 65% del ultrafiltrado es reabsorbido en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? O sea, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65%, pero en todo el aparato tubular se reabsorbe el 99%. Se vayan a olvidar. Ya bueno, acá es lo mismo que les había mencionado. Bueno, acá hay un poquito datos diferentes, ¿no? Acá me pone 55, 15 y 30. Y acá quieren ser más finos, me ponen que está en inglés, si quieren le hacen caso al que está en inglés. 60, 32 y 18. Pero el chiste es el mismo, cuando lo restan, ¿cuánto sale? 10. Y esa es la presión neta de filtración. Y se obtiene de la misma forma que ya hemos visto. ¿Correcto? Entonces no se olviden de eso. Bueno, acá ya tenemos a los túbulos, ¿no? A lo que es la parte tubular de lo que es la nefrona, ¿no? Del apartado renal. Y entonces tenemos, ¿dónde estás? Acá. Espérenme, se me trabó la computadora, disculpen chicos. La pobreza, esta laptop ya no da para más. Ok, ¿en qué estábamos? Ya. Corpúsculo renal, esto ya lo vimos. Cápsula de Bowman más glomérulo, perfecto. Hermoso. ¿Qué sigue? Túbulo contorneado proximal. ¿Qué sigue? Segmento grueso descendente, que es el tubo recto proximal. Y luego vamos a tener el asa de Henle. Su porción descendente, ¿no? Segmento delgado descendente. Luego segmento delgado ascendente, la porción ascendente del asa de Henle y el segmento grueso del asa de Henle, el túbulo recto distal, ¿no? Luego tenemos el túbulo contorneado distal y el túbulo conector. Y el túbulo conector, ¿a dónde va a derivar? Al túbulo colector, ¿sí? Conector y colector. Tubo urinífero es la nefrona, acuérdense que la nefrona solo es esto, la nefrona, perdón, lapsus brutus, estoy hablando tontería y media.
Tenemos la nefrona, que es todo esto es la nefrona, acuérdense, todo esto de acá, hasta acá es la nefrona, ¿ya? Más, ¿qué cosa? El túbulo colector, que es esto. Túbulo colector solamente recibe nomás. Todo eso se le conoce como túbulo urinífero. Y la nefrona es corpúsculo renal, esto, contorneo proximal, esto, asa de Henle, descendente y ascendente, delgado y grueso, y túbulo contorneo distal, hasta acá. ¿Ya? Entonces todo eso es la nefrona, ¿no? Lo voy a poner de otro colorcito para que les quede bonito. Bacanazo. Todo esto de acá es la nefrona. Bacán. Bueno, para ir terminando, vamos a hablar ahora de la parte tubular, así rapidito nomás. Tenemos túbulo contorneo proximal, o también llamado pars convoluta, ¿no? ¿Ya? Tipo de epitelio, simple cúbico. Células cúbicas con especializaciones. Acá tenemos el borde en cepillo, ¿no? Que son microvellosidades. ¿Dónde más tenemos microvellosidades? En los enterocitos, ¿correcto? Pero los enterocitos son células cilíndricas, estas son células cúbicas, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama a las microvellosidades del intestino? Chapa estriada, ¿sí o no? Y el de acá borde en cepillo. Entonces no se vayan a confundir, chapa estriada es en el intestino y borde en cepillo en el riñón, ¿correcto? Cubiertas por glucocáliz. Tenemos complejos de unión, uniones ocluyentes, que lo que aísla, esto aísla el intersticio celular de la luz tubular. Pliegues o dobleces, ¿correcto? Acá tenemos la superficie lateral, el entrelazamiento de invaginaciones basales de células contiguas, haces de microfilamentos de 6 nanómetros, ¿no? Que es parte de estas evaginaciones, ¿no? Y qué cosa más, regula el movimiento de líquidos desde el espacio extracelular, hacia capilar peritubular. Y tenemos excreciones basales, donde aquí vamos a encontrar las mitocondrias. O sea, las mitocondrias me van a conformar las excreciones basales. Vertical respecto a la superficie basal. Fisiología. Bueno, acá hay un poquito de histoficio, pues no le he tratado de poner, pero al final es importante, chicos, es muy importante. En este apartado es muy importante la parte fisiológica. Sitio principal de reabsorción. Acuérdense, ¿cuánto se reabsorbe? El 65%, que mejor lo voy a subrayar porque aquí ya está. El 65% del ultrafiltrado se va a reabsorber ahí. 120 litros al día. 65%. Acuérdense, ¿cuánto era todo el ultrafiltrado? 180, ¿sí o no? Por el varón. 65%, 120. O sea, aproximadamente, más o menos. Principales proteínas de reabsorción, ¿no? Tenemos la bomba de sodio-potasio, ATPasa, sodio-potasio ATPasa, y la acuaporina 1 para reabsorber agua. Reabsorbe casi el 100% de la glucosa, no se olviden, chicos. 100% de la glucosa. Acá es importante saber qué cosa reabsorbe. ¿Cómo? Mediante el SGLT2. Y acá es donde van a inhibir, donde van a actuar los antidiabéticos, pues, ¿no? Existen muchos tipos de antidiabéticos, pero acá van a actuar los que son inhibidores del SGLT2, ¿no? ¿Y qué es el SGLT2? Es un cotransportador de glucosa y sodio. O sea, en otras palabras, mete glucosa y mete sodio a la célula. Mi inhibidor de esto, ¿qué cosa hace? Excretas más sodio, excretas más glucosa. Alta concentración de glucosa intracelular. Como la glucosa hay mucha concentración afuera, entonces esto entra en la célula. Pero la célula se llena de glucosa, entonces tienes que traerlo a contracorriente. Tienes que traerlo de forma activa, ¿sí? Entonces, este cotransportador de glucosa-sodio es una bomba, es un transporte activo, ¿sí? Entonces, es un transporte activo, pero que no utiliza ATP, es un activo secundario. ¿Por qué? Porque lo que va a utilizar es el gradiente del sodio para meterme glucosa, ¿sí? Entonces, este transportador de glucosa me va a meter glucosa, ¿no? Pero de una forma secundaria, pues, o sea, no gasta ATP ni nada, pero sí gasta energía porque va en contra de la corriente, entonces es activo, pues, porque va en contra de la corriente, pero es un activo secundario. Absorbe el 98% de los aminoácidos filtrados, elemental, 98% de los aminoácidos. ¿Cómo? Tiene transportadores de aminoácidos ácidos, bacán estos transportadores, de ahí tiene su revisada. Estos intercambian sodio y protones, ¿no? Para poder meter los aminoácidos. Y también tiene básicos y neutros que intercambian también sodio y protones, ¿correcto? Y entonces va a tener
transportadores que son OAT, si no me equivoco, ¿ya? Se llaman. Son transportadores de aminoácidos ácidos y transportadores de aminoácidos básicos, ¿ya? Transportan moléculas básicas y de moléculas ácidas. También también tiene polipéptidos pequeños que usan para los polipéptidos pequeños se usa cotransportadores de péptidos y protones en la superficie apical, ¿correcto? Y las proteínas y los péptidos grandes por endocitosis a través de vesículas endocíticas. Pues tiene 3 mecanismos para los aminoácidos: transportadores de aminoácidos, cotransportadores de péptidos y protones y endocitosis, ¿ya? Bacán. Acá tenemos una imagen, ¿no? de este túbulo contorneado proximal, ¿ya? Ya lo había mencionado, proteínas y péptidos grandes. Aquí está el SGLT2, importantísimo, acuérdense, nunca se olviden. Bomba sodio-potasio TPasa. Ubicación en el pliegue lateral de la membrana plasmática. Aquí en el pliegue lateral. Bacán. Ya vamos a tener 2 vías. El transporte transcelular, que es justamente a través de todos estos transportadores que hemos visto, la aquaporina, el SGLT2, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, por si acaso, el SGLT2 está ¿dónde? En la membrana apical, pues, ¿no? Porque aquí va contracorriente. Acá hay más concentración de glucosa adentro que afuera. Entonces, acá hay un transportador de glucosa normal, un GLUT, un pasivo, un GLUT. En cambio, acá está el SGLT2 que es activo, ¿no? Aquí está, como ven acá. Ahora, la vía paracelular es justamente entre las células endoteliales, ¿no? De acá vamos a tener paso de agua, de calcio y de potasio, ¿no? Que se da a través de estas uniones estrechas, lo logran atravesar y atraviesan a través del espacio paracelular. Y estos de acá son justamente las crestas basales interdigitales donde están las mitocondrias que les mencionaba, ¿sí? Bacán, bueno, acá tenemos una imagen, túbulo contorneado proximal, ¿no? Vemos estas células todas bonitas, su lámina basal, borde en cepillo, que lo pueden ver, la luz, con núcleos grandes, bien bonitos estos túbulos, como pueden ver, ¿sí? Túbulo contorneado proximal, bien bonitos. Tubo recto proximal, que esta es la rama gruesa descendente del asa de Henle, la pars recta. Epitelio simple cúbico, igual que el anterior, ¿no? Son más cortas, no muy especializadas en absorción, tienen un borde en cepillo menos desarrollado, evaginaciones laterales y vasolaterales menos complejas, de menor calidad, mitocondrias más pequeñas y dispersas en el citoplasma, no acumuladas en la base. Recuperación de glucosa. La glucosa remanente, lo que no se haya absorbido en el túbulo contorneado proximal, absorbe glucosa y sodio, ¿no? Como a través de cotransportadores SGLT1, no los dos, SGLT1. Activación de transportadores de glucosa y GLUT1 en membranas vasolaterales, ¿no? Luego tenemos la rama delgada de la asa descendente, de la asa de Henle, en su porción descendente y su porción ascendente. Aquí tenemos un epitelio simple plano, por eso es que pasa de ser